Entonces, ya estamos grabando. Bienvenidos a la reunión de la tertulia Ética Civil, amigos de Carlos Upegui. Hoy hacemos una excepción y rogamos por la salud de nuestro compañero y amigo José Vidal Betancourt B., a quien acompañamos con su familia en los momentos de dificultad por lo que está atravesando. Quiero recordar ahora ese poema que juntos hemos compartido varias veces. Él llamaba a Dios patrón y decía que estaba listo para cuando el patrón lo llamara. El poema dice así: Señor, se llama Sicut Navis, Señor, hoy o mañana el barco está ya listo y solo espera tu orden para poder zarpar. Las gentes del contorno atónitas me han visto cogiendo de la playa las redes y las velas tendidas a secar. Señor, cuando tú quieras, ¿a dónde irá la nave? Lo ignoro, mas tus brazos abiertos siempre están. Luché, sufrí, mi vida fue igual a la del ave, errante y solitaria, que cruza por las olas que vienen y se van. Azul el mar tranquilo, azul también el cielo. La lona empieza a inflarse con un leve rumor. Señor, cuando tú quieras, agitaré el pañuelo a los que deja el barco sobre la playa negra del mar y del dolor. Ricardo Nieto. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por participar en este conversatorio sobre la inteligencia artificial y su influencia en el arte humano en el nuevo orden mundial. Nuestro expositor ilustre, a quien agradecemos inmensamente haber aceptado nuestra invitación para hoy, es el maestro Pascual Ruiz Uribe, cuya extensa hoja de vida di a conocer a ustedes oportunamente y de la que quiero destacar. Nació en Medellín en 1951. 1968, estudios de dibujo publicitario y artístico en la Academia ADECAP. 1969, 70, 71, 72 y 73, estudios de dibujo y pintura y cerámica en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia. 1975, grabado con Augusto Rendón en el Museo de Cea, hoy de Antioquia. Viajes de estudio a Roma, Pompeya, Venecia, Milán, Bolonia, Florencia, Madrid, Valencia, París, Weimar, Berlín, Praga, Viena, Corfú, Santorini, Mykonos, Colón, Caracas, New York, Hong Kong, Beijing, Xi'an, Taipei, Montevideo, Punta del Este, Maldonado y Piriápolis, Uruguay. Profesor de modelado de arcilla y dibujo en el gimnasio Los Libertadores y Colegio Jorge Robledo. Dibujo y diseño básico en el Colegio Corazonista y artes visuales en el gimnasio Los Alcázares. Dirigió durante 25 años su propio taller de orientación artística Nueva Expresión. Ha hecho más de 52 exposiciones individuales y participado en más de 120 exposiciones colectivas
bienales y salones. Tiene 10 premios nacionales e internacionales. Esa es pues la categoría del ponente hoy de nuestra conferencia. El formato de la reunión que tendremos será el siguiente. Primero, saludos de rigor. Segundo, de 4 a 5, intervención de nuestro invitado, maestro Pascual Ruiz Uribe. De 5 a 5 y 20 preguntas de los participantes y respuestas del expositor. A las 5 y 20 estaremos sacando conclusiones. A las 5 y 30 los invitamos a la Santa Misa por la salud de José Vidal. Las preguntas pueden hacerse verbalmente o por chat. Quienes deseen participar, en la parte de abajo encuentran una notica que dice reacciones y levantar la mano, que yo con mucho gusto le doy la palabra. Es importante que la pregunta, cuando se formule, no se demore más de 2 minutos. Cedo entonces la palabra al maestro Pascual Ruiz Uribe, cuya presencia nos honra en esta tarde. Muchas gracias por su presencia. Mi tema se va a repartir en 3 capítulos. El primero dice cómo se está manifestando la inteligencia artificial en las corrientes artísticas que existen en el mundo. Yo empiezo con una pregunta. ¿Es el artista creador o creativo? Y ya me adentro en mi exposición. Pensamos que la inteligencia artificial es un desarrollo moderno, es un desarrollo de los últimos años. Y encontramos que Aristóteles, que era un pensador griego, vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo. Él afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de un cuarto oscuro, un haz de luz dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior, ni más ni menos que el sistema réflex de la fotografía. Ya nos vamos a encontrar que Leonardo da Vinci hizo una descripción muy completa e ilustrada sobre la cámara oscura en sus manuscritos entre 1452 y 1519. Esta cámara oscura vuelve y repite lo que Aristóteles decía, solo que ya los artistas del medioevo la empezaron a utilizar como un elemento de inteligencia artificial para la realización de sus obras o de sus dibujos, porque al principio solamente se limitaban a copiar el dibujo sobre una cuadrícula, pero más adelante, cuando desarrollaron un aparatico más sofisticado, ¿sí?, que era portátil, entonces empezaron incluso a copiar los colores que se iban haciendo la proyección en esa cámara oscura. Los artistas pues tuvieron que desarrollar este aparatico portátil porque realmente contar con un cuarto oscuro era bastante incómodo y les impedía tomar elementos de la naturaleza a campo abierto. Entonces nos vamos a encontrar que artistas tan importantes como Caravaggio, como Rembrandt, como Rubens, como Diego de Velázquez, como Van Dyck, como Vermeer,
Canaletto, el mismo Durero, que se consideraba el más grande dibujante de la humanidad en esos siglos, utilizaban normalmente esta cámara oscura para la realización de la primera etapa de sus obras. Vuelvo y repito, la primera etapa, porque realmente entonces ahí viene el aspecto de creador o creativo. El creador, la mayoría de las veces, está copiando una realidad. Todos estos artistas copiaban esa realidad. Incluso estamos viendo imágenes con unas perspectivas perfectas, y esas perspectivas fueron logradas con esa cámara oscura. O sea, ahí el artista no sabía ni de puntos de fuga, ni de líneas de proyección, sino que simplemente iba copiando sobre un papel todas estas imágenes. Luego viene ya el creativo. Aquí en esta imagen, estas figuras fueron copiadas con la cámara oscura y muy seguramente hasta algunas entonaciones del colorido que había ahí, y luego ya el artista en su taller terminó de realizar su obra creativa, pero ya de creatividad, porque muy seguramente él le agregó una cantidad de elementos que eran muy complejos de tomar con la cámara oscura. Después vamos a encontrar que ha habido otros, encontramos por ejemplo que Brunelleschi, un arquitecto y artista del Renacimiento italiano, entre los años 1417 y 1420, descubrió los principios matemáticos y científicos que rigen la perspectiva. Entonces, ya eso fue otra ayuda paralela a la cámara oscura. Encontramos posteriormente que el fotógrafo Edward Muybridge en 1880 inventó el primer proyector. Ya esos proyectores inicialmente los desarrollaron para intentar generar movimiento, o sea, el principio del cine. Pero rápidamente los artistas encontraron que ellos podían proyectar esas imágenes y reemplazar la cámara oscura y reemplazar también los aparaticos que se habían inventado para hacer las tomas de la perspectiva. Todo esto estuvo siempre al servicio de los artistas. La gente en común no conoce esto. Siempre pensaron que los artistas del Renacimiento eran unos superdibujantes, eran unos dominadores de la anatomía, pero no sabían que detrás de ese artista la inteligencia artificial lo había dotado de unos elementos mecánicos que le iban a facilitar de una manera grande la realización de sus proyectos. Estos proyectos posteriormente encontraron una forma de incluso multiplicarse. El fotógrafo, este no era fotógrafo, este era un actor y dramaturgo, Johann Alois Sennenfelder, que vivió entre 1771 y 1834, inventó la técnica de impresión de la litografía, que ese es otro elemento fundamental y que vamos a ver posteriormente cómo esto ha influido decididamente en procesos que actualmente nos quejamos. Decimos, pues, es que los artistas no están teniendo un mercado porque les están compitiendo con reproducciones baratas en las marqueterías, en las, pues hasta en las tiendas estas de
de gangas. Dollar City, por ejemplo, vende cosas de esas, o aquí en Medellín hay un negocio en la avenida Guayabal que se llama Maruplas, que trae reproducciones de pinturas chinas y las vende a 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, todo eso son desarrollos que vienen, como vemos, desde antes de Cristo, que ha sido un proceso, pero realmente todo eso ha existido. Seguimos viendo obras. Yo quise traer muchas obras donde se veían perspectivas y composiciones perfectas, porque estos artistas que estamos viendo, todos se comprobó que utilizaban la caja oscura, ¿sí? Entonces, lo que estaban haciendo, ¿sí? Realmente, pues, era valerse de la inteligencia artificial para poder desarrollar su obra. Esta inteligencia artificial, pues, ha dotado al hombre de una cantidad de instrumentos. Yo estaba hablando mucho desde el punto de vista de las artes visuales, porque realmente, pues, hay otras artes que tienen otro tipo de influencias diferentes, que es el teatro, la danza, la literatura, la música. En la música, pues, imagínense ya con todos esos sintetizadores, con todo ese montón de aparatos digitales que inclusive pueden componer hasta la voz del artista. Mire, esta perspectiva de la Plaza de San Marcos en Venecia, eso yo siempre me quedaba fascinado viendo estas obras. Entonces, de Tintoretto, cuando descubrí que todo eso lo había hecho con la cámara oscura, pues no pierde mérito, pero realmente ya sí entendí que yo no era tan torpe, que no era un artistica ahí del montón, porque cuando uno veía todo esto uno decía, por Dios, pero es que estos eran unos genios, ¿no? Ellos disponían de la genialidad del ser humano, ¿sí? Enseguida vamos a ver realmente una cantidad de instrumentos que el hombre ha venido empleando para hacer sus reproducciones. Es increíble. Las meninas de Velázquez hicieron la prueba con una caja oscura desde el mismo ángulo donde se pensaba que él la había pintado, y se descubrió que había sido toda hecha con esa caja oscura, ¿sí? Como si fuera una cámara. Y eso no pierde mérito. El maestro Edgar Degas fue el primer artista que reconoció públicamente que él empleaba la fotografía como apoyo fundamental para realizar su obra. Incluso él se aficionó tanto a la fotografía que compró un muy buen equipo e incluso participó en exposiciones ya con sus fotografías, no solamente con sus pinturas, sino con sus fotografías. Ya aquí vemos pues lo que las manifestaciones más modernas, el arte cinético, todo eso, que todo esto ha sido realizado con elementos más modernos, pero son símiles de la cámara oscura o de la cajita oscura o el cuarto oscuro que decía Aristóteles. Entonces, este es un artista que a mí me consta, ¿sí? El maestro Humberto Chávez, nuestro, y aquí yo no pude encontrar unas perspectivas urbanas fabulosas que él pintó. Todo eso hace parte de la colección de Fabricato, y en redes no hubo forma de acceder a ellas. Pero Humberto Chávez, una de sus nietas, que ha sido una gran amiga mía, alguna vez hablando de todos estos elementos de ayuda de la inteligencia artificial, ella me decía, con razón el abuelito mantenía una cajita con llave que nunca la dejaba ver de nadie. ¿Qué era la cajita?
donde guardaba el proyector, él ya proyectaba sus diapositivas, porque además él conocía muy bien los elementos. Esta obra que estamos viendo es de Darío Ortiz. Ya esta obra realizada con lo más avanzado en tecnologías de inteligencia artificial para ayuda al artista plástico. Esto es lo que se llama una lienzografía. Ya aquí no se tiene que poner a proyectar, ni meterse a un cuarto oscuro con un huequito, ni andar con una cajita pues oscura que le transmita la imagen, ni siquiera el proyector de diapositivas, no. Él realiza todo su diseño, puede ser una foto, lo que él quiere, de pronto reúne las personas, hace la fotografía, hace todo ese ambiente y va a un taller especializado y se lo imprimen en un lienzo con colores. Entonces ya él después con óleo, él empieza a transformar eso que le imprimieron allí. Algunos, los más facilistas, ni siquiera lo transforman. De Darío Ortiz sí me consta, porque realmente es un gran artista y es muy actual. Vamos a ver realmente, y esto lo vamos a pasar un poco más rápido, lo que son los diferentes aparaticos. Este, por ejemplo, es la ilustración de Leonardo da Vinci de la famosa del cuarto oscuro, donde tenía el orificio y cómo se iba generando la proyección. Luego, este ya es la cajita portátil. Ya este es un mecanismo, pero para captar la perspectiva. Poco práctico, porque era más fácil aprender que la línea de horizonte, los puntos de fuga, pues toda esa mecánica que nos tocó aprender a todos los que estamos metidos en el mundo del arte. Ya esta es la primera prensa de litografía. No había siquiera fotografía. Tuvieron que hacer pues una ilustración para que quedara constancia de ese aparatico, que ha sido fundamental. Ya este es un proyector de opacas, un proyectorcito donde se podía poner la foto y proyectar la imagen. Este es el proyector de diapositivas, pues que conocimos tanto para las conferencias, para todo, pues que fue tan útil. Yo lo empleé mucho ya en mis etapas más figurativas, porque realmente pues yo decía, no tiene sentido yo luchar una semana para hacer un dibujo cuando yo lo puedo proyectar, porque ¿qué estoy haciendo? Dibujando, estoy copiando una foto. Entonces, si yo proyecto la foto, lo mismo. Este ya es un video BIM, que esto es también un proyector, pero ya digital. Que, mire, ya se llegó al desarrollo de hacer unos mini proyectores, unos mini BIM que le caben a uno en la palma de la mano. Eso es una maravilla, donde uno vaya, uno puede tener ahí la foto. Ya esto es una máquina que hace las lienzografías. Eso lo emplean mucho pues para cosas publicitarias, todo eso, pero los artistas también lo emplean desde fines de los años 90. Y por último vamos a ver esta que es una técnica todavía más avanzada, pero tiene una limitación para los artistas. Esto es una máquina de sublimación, que esto es muy empleado en la industria de las confecciones, porque esta maquinita te imprime la foto que quieras, pero tiene que ser sobre una superficie de poliéster, sobre la superficie de algodón o de lino, que son las dos superficies en que pintamos los artistas, no pega casi el color. Tiene una ventaja sobre la lienzografía, y es que esto es de una estabilidad enorme el color, porque las prendas que estampan con esto son para estar al sol y al agua, para lavarlas, para meterlas a la lavadora, todo eso. Entonces, todos estos elementos son los elementos que nos ha aportado la inteligencia artificial a los artistas y que tienen pues sus pros y sus contras. Ya vamos a ver el capítulo segundo, que nos habla de
sirve de apoyo o las máquinas que utiliza superarán el arte humano y empezará a verse una preferencia por las obras pictóricas de los robots. Aquí, por eso quise mostrar todas estas máquinas antes de empezar a tocar este capítulo. Toda la vida, el hombre ha dispuesto de maquinitas para reproducir las imágenes que él quiere. La litografía, que fue inventada por allá a comienzos de los años 1800, por ahí 1815 o 20, porque el creador murió en 1834, la litografía ha sido decisiva para que el arte humano dentro del común de la gente sea desplazado por el producto de esas maquinitas. Primero en las litografías, entonces se traían de Europa. Mire, por ejemplo, esa obra que estamos viendo. Eso es una litografía, que fue la reproducción de un bodegón muy bonito, entonces la gente prefiere comprar esto por 200.000 pesos que comprar un bodegón pintado por Pascual Ruiz que vale 3 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué le toca hacer a Pascual Ruiz? No pintar bodegones. Ahora vamos a hacer un recorrido también por mis obras y vamos a poder detenernos un poco más en ese aspecto. Pero mire, esto, por ejemplo, esto es una robotización. Son los famosos talleres no, las academias de arte, donde reciben, esto es en China, que allá todos por miles, pero aquí la mayoría de las academias, entonces reciben por grupo 15, 20, 30 estudiantes y todos se tienen que poner a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, no hay creatividad, es simplemente oficio. Entonces ahí es donde yo pregunto, ¿es el artista creador o creativo? Creadores de creación, de repetir algo. O sea, hablemos francamente, es un proceso artesanal que no tiene ninguna importancia porque si ya vimos, existen todas las máquinas que nos permiten repetir esa imagen que está ahí al frente, eso no tiene sentido. Es importante, sí, que los artistas plásticos pues aprendamos a dibujar, sepamos de perspectiva, sepamos de anatomía, porque en el momento que vamos a emplear una máquina para que nos ayude en un proceso, que todo eso es a través de la fotografía, si no sabemos hacer la lectura de los errores que la cámara fotográfica puede causar, entonces no sabremos cómo corregirlo. Entonces estaremos simplemente repitiendo una foto. Que vuelvo y repito, miren esta otra academia de arte. Son más de un centenar de personitas haciendo lo mismo. Eso es una robotización, que la gente se preocupa de que es que van a poner un robot a pintar. No, pues, los robots sí están pintando, pero están pintando muchas veces cosas mucho más creativas, mucho más valiosas que lo que pintan todos estos seres ahí almacenados, repitiendo exactamente lo mismo, porque lo que no funciona, se lo rompen. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, nosotros realmente, esto, por ejemplo, es un desnudo muy bonito, pero esto realmente no tiene nada de creativo. Esto es un ejercicio mecánico que lo puede hacer una máquina, producir una lienzografía que simplemente le alimentaron una muy buena foto. Entonces, es un buen trabajo de fotografía que está simulando ser una buena pintura. Y es posible que volvemos a lo de Ortiz, porque realmente ahí vemos que ahí sí hay creatividad. Comparamos con el desnudo, cualquiera puede poner una dama en esa posición y hacerle la foto y mandarla a imprimir. Aquí ya hay toda una articulación, toda una escenografía
que obedece realmente al ingenio del artista. ¿Cómo logró él trasladar esto al lienzo? Eso no importa, esto es secundario. Rembrandt ponía a todos sus alumnos a hacerle las obras. Él cogía y con la cámara oscura generaba todos los dibujos. Y luego los ponía a ellos a pintarle, él a dirigir. Pero eso le quita importancia a Rembrandt. No, es que el ingenio, la creatividad, está precisamente en lo que Rembrandt le iba orientando a sus alumnos. Entonces, realmente tenemos que aprender a valorar. Esta es una obra mía. Esta obra fue realizada en 1980 con lápices Primacolor sobre lienzo. Mide 80 centímetros de alto por 1,20 m de ancho. Es una obra donde yo manifiesto mi pensamiento frente a la sociedad que se vivía en ese momento, que estábamos padeciendo el Estatuto de Seguridad que Julio César Turbay Ayala se inventó y que empezaron a hacer falsos positivos con los campesinitos y a traérselos para las ciudades acusándolos de guerrilleros. Y entonces yo denuncié todo eso acá. Estas obras no le gustaron a los señores militares. Me llegó la voz de que ellos estaban muy molestos porque yo pintaba esto y entonces me tocó dejar el tema. Porque realmente pues, la creatividad me permite meterme en muchos temas. Yo no estoy amarrado a un pensamiento político o a un pensamiento religioso. No, para mí realmente era dejar una constancia de un momento. Esto todo fue creado por mí. Aquí no hubo fotografía, aquí no hubo proyectores de ninguna clase. O sea, pues era el artista joven. Yo esta obra la hice pues cuando tenía 20 y piquito de años. A ver, yo nací en el 51, esto fue hecho en el 80. Tenía 29 años. Inclusive yo esta obra, eran dos, yo esta la hice como una reacción a la detención de Teresita Gómez con el Estatuto de Seguridad, que la detuvieron acusándola de que ella era enlace del M-19, porque le encontraron su teléfono en la agenda de algún guerrillero que cogieron del M-19. Entonces resolvieron que Teresita Gómez era el M-19 y la tuvieron un montón de días en un calabozo, y eso fue un estrés tan horrible para ella que ella estuvo más de 6 meses sin poder tocar el piano. Entonces yo quise protestar. Ya esto es otra obra mía que tiene unos movimientos, tiene todos unos juegos de artilugio que no son fotografiables. O sea, el par de imágenes que están practicando la esgrima, yo las proyecté con una transparencia, una diapositiva. Y ya todo el resto me lo creé yo. Eso es un óleo. Inclusive la mano izquierda del primer esgrimista, ustedes podrán ver que es un parche. Porque yo soy muy malo para pintar manos. Y le luché mucho. Y me quedaba horrible. Y yo decía, pero yo como voy a tirar una muy buena obra, tengo que ser creativo. Entonces cogí y le di un movimiento como si él estuviera agitando la mano a gran velocidad. Esa obra la tiene pues un gran abogado penalista pues de connotación internacional. Él desde que la vio se enloqueció por ella y la tiene. O sea, está en muy buenas manos. Bueno, entonces, realmente esto ya es Vasarely, creo que es. Todo esto es arte cinético. Entonces, mire, todo esto ya puede ser hecho en este momento por computador. Ya esta obra fue pintada, muy seguramente pues, a través de proyecciones, todo eso, pero cuando Vasarely la realizó, no existían todavía las
la forma de hacer las lienzografías. En esa época todavía existía ya no las litografías, sino el offset. Pero el offset era muy costoso para hacer una sola pieza, porque eso hay que sacar 4 negativos, 4 planchas, y cuando son tantos colores tan especializados, muchas veces son 6 y 7 planchas. Entonces se hace antieconómico. Que ya la lienzografía, a través del proceso digital, te imprimen una sola, ¿sí? Vea, este es el loco Jacques Pollock, que él fue el que se inventó la pintura de acción. Es una fotografía en blanco y negro donde él está lanzando colores sobre un gran lienzo puesto en un gran salón, ¿sí? Y tiene inclusive ahí tiene el galón de pintura en la mano. Entonces, esos son manifestaciones de rebeldía. Ahora vamos a hablar en el último capítulo, vamos a hablar de la rebeldía, porque la rebeldía es fundamental para que no ocurra lo que dice el titular del segundo capítulo, o nos veremos dominados por las máquinas. No, simplemente las empleamos. Por ejemplo, ahí están reproduciendo con una máquina, están reproduciendo una obra. Si vemos, la obra no es una fotografía, es algo creativo. Entonces, aquí hay algo interesante, y es, ¿por qué razón el artista tiene que coger un pincel y pintar hasta el último centímetro si él quiere realmente expresar otras cosas? Ya el arte digital permite que haya artistas que no sepan coger un pincel. Hay artistas que no sepan empuñar un lápiz. Todo eso lo están brindando la inteligencia artificial a través de la digitalización, ¿sí? Entonces, ya estos son los robotcitos. Ahí está el robot pintando. Es muy simpático, muy entretenido. El único problema es que ese robot, me imagino que fue pues programado y dirigido por un ser humano. Hay el gran temor de que es que va a llegar el momento en que los robots ellos mismos se van a manejar, pero ellos no van a poder ser rebeldes, porque realmente ellos son inventados para que operen con lógica. Y el gran tesoro del ser humano es que puede ser rebelde. Los animales, ninguno es rebelde, los animales se mueven es por instintos. Que dicen, no, es que esa vaquita es muy rebelde y siempre busca por dónde pasarse al potrero de la finca vecina. Pero eso es un instinto, es las ganas de comer pasto fresco. Pero no es que la vaca diga, yo me voy a rebelar y yo no voy a comer pasto, sino que hoy voy a comer obleas con arequipe. No, eso no existe. Bueno, entonces ya entramos al tercer capítulo. La humanidad se dirige a un nuevo orden mundial, visiblemente orientado a una reducción de las libertades humanas. El arte humano, siempre libre en su expresión, ¿cómo se manifestará contra esa nueva esclavitud humana? Mire, ese nuevo orden mundial viene desde el siglo XII o XIII. Ahí empezó. Ya estos artistas, bueno, Hernán empezó a pasar, dejémoslo quietecito, todavía no pases mis obras de la rebeldía. Entonces, sucedió algo que es trascendental para la humanidad, para bien y para mal. ¿Sí? Un papa resolvió expulsar de las obras pontificias a todos los que elaboraban estas obras de construcción monumentales, que los llamaban artistas. Resolvió expulsar a todos los judíos, que es que no podían trabajar sino católicos. Esos judíos tuvieron que agruparse para no morirse de hambre. Entonces, otros judíos que manejaban también oficios muy importantes
Los sastres, todos los sastres eran judíos. Los carpinteros, todos los carpinteros eran judíos. O sea, la raza judía siempre tuvo una inclinación por el manejo de los oficios. Entonces, ellos se agruparon para tener una defensa, pero eso se fue creciendo y paralelamente con el resentimiento hacia la Iglesia Católica, o sea, hacia la catolicidad, porque asumían que papa era igual a católico y católicos eran igual a papa. Entonces, nos metieron a todos en la misma olla. Entonces ellos empezaron todo un proceso de crecimiento, de dominio, y eso se fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que en este momento ellos son los amos del mundo. Entonces, de todos esos artistas que yo les mencioné, muchos de ellos hacen parte de esa cofradía o de esa hermandad, de esa fuerza. Rembrandt, por ejemplo, era, pero de los destacados. Leonardo da Vinci, destacadísimo. Picasso, destacado. Fernando Botero, destacadísimo. O sea, en general, en el arte, para sobresalir ya de manera internacional, hay que tener la bendición de esta hermandad, ¿sí? Que ellos son los padres del nuevo orden mundial, que antes nos habían inventado pues la nueva era, y en fin, nos han ido trayendo cositas, y entonces realmente todo se ha ido encaminando, se ha ido encarrilando hacia el dominio del ser humano, hacia su esclavitud, hacia la conducción de ese ser humano hacia la elementalidad. O sea, simplemente produzca y sea feliz. Yo tuve pues la fortuna de estar en China y no fui en un tour. O sea, yo fui por mi cuenta, entonces yo pude viajar y meterme a donde yo quise en China y pude realmente palpar la realidad vital de los chinos. Ellos viven felices y ellos aman el trabajo. No es el cuento de que es que son unos esclavos del trabajo, no, es que lo aman. Así como mi abuelo se levantaba con los señores que le iban a ordeñar las 80 vacas que arrancaban a las 4 de la mañana y él se levantaba parejo con ellos. ¿Pero por qué? Por el amor al trabajo, no por necesidad, no porque nadie lo obligara, sino que es que él era un apasionado de eso. Mi papá, muchos años, él no supo que eran unas vacaciones. Ya a lo último, pues nosotros empezamos a decirle, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo nos hallara mi mamá pues a pasear a la costa? Pero él, sus primeros 40 años de vida, él no supo que era eso de vacaciones. Entonces, ya para nosotros, los artistas, no ser dominados por el nuevo orden mundial o por lo que estos amos se inventen, nosotros tenemos una clave que la hemos tenido toda la vida, siempre. Los artistas hemos sido rebeldes. Entonces, pues recuerden que hay 4 clases de rebeldías. Yo traigo por aquí unas definicioncitas. Entonces, pues la regresiva es una rebeldía muda y pasiva, se genera a partir del temor a actuar, a asumir las nuevas responsabilidades y lo conduce a encerrarse en sí mismo. Fantasea el retorno a la vida infantil. O sea, esa rebeldía regresiva es la que está viviendo buena parte de la sociedad porque no están de acuerdo con lo que está pasando, pero no se atreven ni siquiera a opinar. Hay otra rebeldía que es la agresiva, es la expresión violenta de la rebeldía. La búsqueda de autoafirmación mediante la violencia es un síntoma de inseguridad. En muchos casos se describe como una explosión. Suele tener necesidades de expresar y destruir sus vínculos con los personajes más significativos. La primera línea, que pues la tenemos tan fresquita, las cosas que hizo
el año pasado, el antepasado, es ni más ni menos que una manifestación de rebeldía agresiva. Hay otra rebeldía que es la transgresiva. Es una rebeldía orientada hacia lo extrafamiliar, bajo un disfraz crítico que conduce al conformismo y al escepticismo relativista. Esta también es muy común. No, ¿yo para qué estudio? ¿Yo para qué me esfuerzo? ¿Yo para qué voy a hacer nada si realmente todo va a seguir ocurriendo y yo no tengo ninguna injerencia en lo que está pasando? Entonces realmente viene ya la rebeldía, que es la que tenemos que aplicar, que es la progresiva. Es la rebeldía que ayuda a crecer, superar las crisis y dificultades propias de la realidad. Acepta las reglas, mas no la injusticia. Las discute y aporta para mejorar. Los artistas hacemos eso. Hernán, ya puedes empezar a pasar las obras que tenía para el último capítulo. Por ejemplo, esta obra fue mi primera obra creativa y la realicé en 1971. Pues hubo un momento en que yo me quise revelar. Yo decía, pero yo cómo me voy a quedar toda la vida pintando una vieja gorda o una canasta llena de aguacates. No, arte no es eso. Acababa de pasar la segunda Bienal de Arte de Coltejer que me motivó. Yo en este momento tenía 20 añitos. Me motivó a buscar algún elemento de creatividad. Entonces yo empecé a jugar con las líneas y surgió esta figura. Entonces a mí se me ocurrió que el busto delantero, el que está más cerca, tiene en vez de pezón, tiene una monedita de 20 centavos. Y el otro que está más pequeñito, menos atractivo, allá más atrás, tiene una de 10 centavitos. Pues miren, yo me adelanté al cuento de las famosas damitas prepago o damas de compañía que vinieron a surgir ahora ya después de los 90s. O sea, yo 20 años atrás, yo empecé ya a insinuar eso, de que cada cosa tenía un valor distinto desde el punto de vista material. Entonces, eso fue un acto mío de rebeldía frente a lo que yo estaba viviendo, frente a lo que me querían obligar a hacer en el Instituto de Artes Plásticas, los maestros pues que yo tenía, que eran Emiro Botero, Rafael Sáenz, Gustavo López, pues todos viejitos ya acá crecos que se habían quedado en el Renacimiento. En esta obra, esta es del año 75, yo aquí toco también un aspecto que apenas hace 10, 12 años lo empezaron a denunciar, que es toda la pederastria, todo ese montón de cosas de los conventos, de las sacristías, todo eso. Yo aquí, unas piernas jovencitas, femeninas, y el militar y la monja disputándose a ver quién, qué, ¿cierto? Y en medio de un claustro. Entonces, pues yo quise denunciar cosas que yo sentía que debían estar pasando. Pues a mí yo no tenía constancia de que eso pasara, pero yo suponía que eso tenía que estar pasando. Me adelanté en la historia también. Esto fue toda una manifestación de rebeldía. Esta es otra rebeldía hermosa. Es tal vez la única manifestación que yo conservo de una escultura. Esto es una terracota. Lo hice en arcilla de la de tejar con la que hacían estas tejas. Este era el tejar de Alejandro Franco en Guayabal, que eran las mejores tejas que existían en Antioquia. Y logré que me vendieran la arcilla y entonces hice esta figura. Para mí esta es la agonía de Jesús en la cruz. Entonces me dice, pero ¿cómo? Si Jesús allá, el dolor, la cosa. Y yo, si era perfecto Dios y perfecto hombre, ¿cómo iba a estar rabioso? Si él lo hizo porque quiso, fue su voluntad entregarse y entonces yo quise ponerlo con una carita plácida. Hay quienes dicen que es un autorretrato mío, pues no sé. Bueno, sigue Hernán con las otras. Esta es otra manifestación también de rebeldía.
esta es una obra grande, tiene 1,20 m por 1,70 m. Un señor, pues, jugador de polo y como muy adinerado, él se interesó mucho en mi obra y negoció esta obra conmigo. Pues, será indiscreto decirlo, pero la negociamos en 10 millones de pesos. Me hizo el cheque y me dijo, bueno, maestro, ¿y cuándo puedo venir por la obra? Le dije, la puedes llevar ya, porque ya está lista. No, es que yo necesito que usted me le aclare el cielo, porque es que polo, con ese cielo tan oscuro, no hay luz y no se puede jugar. Y yo, qué pena, le devolví su cheque y le dije, ya la obra está firmada, y al estar firmada, no tiene ninguna insatisfacción de mi parte. Yo quedé plenamente satisfecho con ella. Y pues preferí no recibir los 10 millones que modificar un elemento que yo lo hice por rebeldía. Yo dije, pero ¿por qué hay que jugar polo siempre a las 12 del día? Yo los voy a poner a jugar a las 6:30 de la tarde. Y efectivamente, y ahí están felices jugando. Ah, que no disfruté los 10 millones. Es otro cuento. Esta es otra muy linda. Esta es el Museo de Antioquia. Esta es totalmente hecha con la inteligencia artificial. O sea, yo aquí me valí de todos los recursos, hasta de mi cámara fotográfica. Allá en las escalas, la última figura que tiene la camisa como morada, ese es el maestro Armando Villegas. Esa foto se la tomé yo a Armando. Y aquí abajo, en toda la esquina derecha, está Dora Ramírez. Esa foto también se la tomé yo a Dora Ramírez. Las otras, todas fueron fotos bajadas de Google. Entonces, muchas de ellas están en blanco y negro. El primero que está en la parte inferior, al lado izquierdo, ese es Edgar Degas. Quise hacerle un homenaje por ser el primero que empleó la fotografía en sus obras. Entonces, yo aquí quise hacer todo un recorrido por las artes. Está Débora Arango, Beatriz González, está Diego Botero, Rivera, Frida. Botero, Rayo, Picasso el de la camiseta de cuadros, en fin. Entonces, yo la fotografía del fondo fui y la tomé al Museo de Antioquia. Yo mismo la tomé. Entonces luego yo empecé a armar el tema buscando imágenes que se acoplaran a ese espacio. Entonces yo fui armando la obra en el computador, pura inteligencia artificial. Ahí no tuve que hacer una sola línea, solo que como sé de anatomía, yo sabía exactamente el manejo de las proporciones de la figura humana. Entonces, lo armé todo, lo mandé a imprimir en lienzografía, lo monté en un bastidor y luego ya lo pinté todo con óleo y las figuras que estaban en sepias o en blanco y negro, les puse los colores que a mí me pareció que eran más armónicos para la composición que estaba haciendo. Excelente. Y al final, como me dicen, pero ¿usted por qué no está ahí? No, es que me parecía, pues, era demasiada falta de modestia yo meterme en medio de todo el montón de maestros. Entonces metí un cuadrito mío que yo pinté de Nairo Quintana y se ve un pedacito. Con eso tapé como una pantalla que había ahí que no me gustaba. Eso está como al lado de Botero y encima de Alejandro Obregón. Ajá. Entonces, tenemos más obras, sí. Pasa a las siguientes, por favor, Hernán. Esta es otra también de ese mismo contexto. Esta fue una venganza contra una señora que decidió que cuando a mí me dejó mi familia en la calle sin un peso, entonces que yo no era digno de su hija, entonces yo cogí y pinté todo esto. Eso es todo un drama, pues, que no da lugar a contar, pues, que es todo lo que hay ahí. Pero también es una lienzografía y toda pintada con óleo. Sigue, por favor, Hernán. Esta, vea, la dama nos está participando del chat. Es la famosa María muda y sorda que casi no logramos que se comunicara. Ahí está ella. Aquí Entonces, estoy.
ella quería un retrato, que yo le hiciera un retrato, pero que la rejuveneciera un poquito. Y yo le dije, bueno, ¿y dónde quiere que le haga el retrato? Ay, a mí me encantaría algo en México, que pues yo nací en México. Ah, pues que pues tienes fotos de México. No, no tengo nada. Bueno, vámonos para México. Entonces me dice, ay, a mí me encantaría que de pronto fuera algo que tuviera que ver con la normal, porque yo soy normalista de la primera promoción, pero ese edificio está abandonado y lo cerraron hace 40 años. Entonces, no, pues venga, entonces nos hicimos amigos del alcalde, ya finalmente nos abrieron, le han hecho buenas restauraciones por dentro. Entonces yo encontré que este ángulo era muy, muy interesante, solo que pues tenía problemas de perspectiva, entonces me tocó hacer ensamblajes ahí de unas fotos con otras, completar pues como yo conozco de perspectiva, completar la perspectiva. Y yo dije, pero esas escalas vacías, le voy a dar la sorpresa, le voy a traer las dos niñas de Ana Restrepo, que está también en el chat, ¿sí? Y las voy a poner a que le lleguen de sorpresa en México a visitarla. Entonces, mire, todo esto hace parte de algo que yo llamo espacios intemporales. Esto es imposible de hacerlo con una cámara fotográfica. Esto sí lo puede hacer cualquier artista, cualquier de lo que yo llamo artesano, pues un buen dibujante lo puede lograr, pero realmente ¿cuánto tiempo se demora haciendo todo esto cuando ya con todos los equipos que la inteligencia artificial nos ha brindado, nos permite llegar de una manera fresca a realizar esa obra? Porque ya toda la parte de color ya fue ingenio mío. Bueno, este es otro acto de rebeldía, pero de los grandes que tenemos en esta ciudad. Esta es la escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt en Suramericana. Esta escultura, cuando él hizo el diseño, ¿sí? Esa estructura de concreto era muy compleja. Entonces él empezó a consultar, él y Suramericana, porque Suramericana era quien se metió en toda la parte pues ya técnica de la ejecución. Todos los calculistas importantes de este país le dijeron que era imposible soportar esa estructura sin tener unos soportes de apoyo. Y él, no, imposible, eso no puede tener soportes de apoyo. Hasta que Jaime Muñoz Duque, creo que se llamaba Jaime, un gran ingeniero calculista, él le dijo, yo me atrevo a hacerle ese cálculo, pero le cuento que es costosísimo por las calidades de acero que tendríamos que emplear para que eso se soporte. Suramericana, en cabeza de ese grande que fue Nicanor Restrepo Santamaría, dijo, lo que cueste. Pues mire, ahí la tenemos, le han tocado terremotos, le ha tocado todo lo que queramos y ahí está. Un acto de rebeldía total contra eso que las máquinas dicen, ¿sí? O sea, el famoso nuevo orden mundial, no podemos contradecir la lógica, no podemos contradecir los estudios. Y esta es del maestro Salvador Arango. Esta tiene también una significación muy bonita porque la inteligencia artificial permite que ya los escultores se den el lujo de construir piezas exactamente iguales. Esto es un bronce. O sea, esto no es ninguna maquinita que lo imprime, sino que es un bronce a la cera perdida. Pero la primera que hizo tiene casi 2 metros de alto. Él incluso la hizo a pedido del doctor Luis Pérez Gutiérrez cuando era alcalde de Medellín. Entonces, después hubo gente que se interesó, entonces él hizo otra versión un poco más pequeña de 1,20 m. Entonces lo mismo, maestro, es que eso es demasiado costoso porque estos bronces, el artista puede sacar hasta 6 imágenes exactamente iguales y se consideran originales. Entonces,
él produjo una ya pequeñita como para la gente del común, que era de 35 centímetros. Entonces, él y yo tuvimos un negocio. Yo le guardé durante 12 años todos los bocetos de la obra con la que yo representé a Colombia en la Bienal de Florencia, Italia, y pues habíamos hecho el negocio que la cambiamos por una obra de él. Entonces, cuando yo fui a entregarle, que él no pensaba que yo le hubiera guardado esos diseños, yo se los guardé porque en el momento en que hicimos el negocio, él empezó un proceso de separación con una señora muy ambiciosa, muy perezosa, y yo dije, estas obras terminan en manos de ella, y yo no quiero que queden en manos de ella. Entonces yo las guardé. Entonces esa señora le quitó a Salvador el caserón que él había construido, y entonces él se fue a vivir a un apartamentico. Entonces yo sabía que él no tenía dónde tenerlas. Entonces cuando ya terminó su casa museo en San Lucas, entonces yo vi un espacio libre y yo le dije, bueno, en ese espacio va a ir mi obra. Y bueno, finalmente hicimos el negocio, pero entonces yo le dije que yo quería esta escultura, pero más grandecita, pues la hizo especialmente para mí. Bueno, me extendí un poquitico más porque de todas maneras estos 15 minutos fueron los que se demoraron en llegar al chat. Yo tenía previsto pues la horita completa. Perfecto. Luego pues de ese amable llamado de atención, vamos a abrir un espacio de unos 20 minutos máximo para preguntas y respuestas. En la parte inferior, donde se ve la palabra reacción, ustedes pueden ver que hay una manito que se puede levantar, los que quieran pedir la palabra. Adelante, Augusto. Sí, es un comentario porque me ha fascinado, me ha encantado. La charla me ha encantado. Aparte de que he aprendido mucho, que no tenía ni idea, ¿no? Lo de la cámara oscura no sabía absolutamente y me ha encantado. Y luego me ha llamado mucha atención la idea de rebeldía. Yo diría, y es un comentario que creo que le gustará, que hay otro tipo de rebeldía, ¿no? Es la rebeldía obsesiva en el artista. Yo ahora... Sí. Yo he tenido, ha muerto hace 4 años un primo mío, uno de los mejores pintores ahora aquí en España, que era Eduardo Arroyo, y toda su vida fue de rebeldía. O sea, nació en una familia muy acomodada, de derechas después de la guerra y demás. Y salió, era la oveja negra de la familia hasta que volvió a ser acogido y demás, y todo fue una rebeldía política. Y ahora que estoy trabajando con gente de cine cubana, rebeldes del régimen cubano, y es una auténtica obsesión. Han hecho toda una carrera para estar en contra, para demostrar a todo el mundo lo mal, y hablan por ejemplo, de Fidel Castro cuando ya no existe Fidel Castro, ¿no? Y es una auténtica obsesión. Han hecho toda una carrera de esto. Me ha parecido... yo no voy a intervenir más, me ha parecido fascinante, me ha encantado, Pascual. Muchas gracias, me alegra que le haya impactado. Sí, me ha gustado mucho. Gracias. A ver, ¿quién más? Se ve que no les gustó. Yo alcé la mano. Ah, bueno. Me encantó la conferencia. Y como el doctor Augusto, yo no tenía ni idea de lo de cámara oscura. Yo soy mamá de artista ultramoderno de la Universidad de Antioquia. Entonces yo quería hacer él es ultramoderno. Entonces yo quería hacer como una especie de pregunta. ¿Son más creativos los pintores posmodernos que los antiguos, cierto? ¿O no? No, son creatividades diferentes porque el ser humano ha ido evolucionando con los desarrollos que la sociedad misma nos va brindando. Entonces, ahora, con todos los medios digitales, con la masificación de los medios de comunicación, todo, entonces ya los artistas podemos disponer de muchas más libertades de las que disponían los artistas en el Renacimiento, ¿sí? Entonces, no habría ocasión a comparar. Yo disfruto mucho lo que están haciendo los muchachos ahora,
porque yo los veo demasiado liberados ya de cargas. Sí. ¿Sí? Entonces, esa parte hay que entenderla, que eso cuesta mucho. Entonces, la gente prefiere, vuelvo y repito, ir y comprar el famoso lienzo en la marquetería que se lo vende por 200.000 pesos y que no lo agrede. Porque muchas veces lo que hace su hijo en un momento dado puede resultarle a usted agresivo. Claro, aunque también, pues yo he oído muchos comentarios de todos esos marchands de arte que se vende más lo moderno que los cuadros impresionistas. Sí, pero se venden más es precisamente porque como han ido robotizando la sociedad, Claro, entonces la gente ya no resiste tener una obra que lo ponga a pensar. Ay, no, exacto. qué cansancio. Yo después de haber estado pensando en la oficina todo el día cómo resolver todo, llegar y pararme frente a un cuadro que me empieza a preguntar cosas, a decir cosas. No, yo quiero una cosa que sean unos pegoticos ahí que se vean bonitos. Así me Exacto. lo han dicho personas Sí, muy ricas, ¿sí? ¿Ve? muchas gracias. ¿Quién más? ¿Tiene más preguntas para el Rodrigo? Adelante. Bueno, yo me perdí los primeros 20 minutos, pero realmente como el doctor Augusto, fascinado, absolutamente fascinado. Yo tengo una hermana pintora y escultora que estoy seguro que hubiera gozado muchísimo, pero yo desafortunadamente he estado con unos asuntos de familia y no le avisé, pero realmente fascinado con la charla, muy agradecido y realmente sigo considerando un gran privilegio participar de la tertulia. Un ¿Y saludo quién muy es su especial a hermana? todos. ¿Quién es su hermana? María Cristina Botero Sí. Arango, ¿la conoce? No, no la conozco. María Cristina fue la primera egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional en Medellín. Lo que pasa es que ella ha sido pintora y escultora, pero ella, aunque ha participado en algunas exposiciones, ha sido muy ama de casa y muy dedicada a su familia, pero realmente tiene cosas muy interesantes y muy amiga de Pablo Jaramillo, inclusive acompañó a Pablo el ceramista en clases en Bolivariana, de manera que, bueno, pero nuevamente, maestro, muchísimas gracias, un placer muy grande y mi admiración. Me alegra mucho, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Adelante, Augusto. Sí, una pregunta que le quería hacer a Pascual. Si tuviera que elegir, yo estoy, bueno, me atrae mucho la idea, o sea, el concepto de colores, desde, no sé, como emociones y demás. Desde que estuve en el MoMA en Nueva York me pasa esto, ¿no? Pero si tuviera que asociar un color a la rebeldía, ¿qué color asociaría? ¿Sí? No, eso depende mucho del interior de cada ser, porque es que los colores ya se superó esa cosa de que es que el verde es esperanza, el rojo es sangre. Entonces, realmente el color tiene que ver es con las emociones no, del Pascual, individuo. mira los dos que están de rojo. Sí, por eso. Y los rebeldes que son. Y Los las otras rebeldes que dos damas son. que están Los de rojo. rebeldes del grupo. Hay dos damas de rojo también. No, pero entonces, mire, podría métase, identificar el suyo. Si usted quiere algo, si quiere algo con el color, métase a leer La interacción del color de Joseph Albers. Joseph Albers. Sí, Joseph Albert. Del de Alberto. Sí, interacción del color. Albert. Sí, vale, Joseph Albert. Es la teoría del color más moderna que existe. Es una maravilla. Entonces, como decimos aquí las abuelas le decían a uno, cuídese con quién anda, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Pues yo saqué la conclusión con la teoría de Joseph Albers de que dime con qué color te juntas y te diré cómo te ves. Yo estuve leyendo a Ekman, que tiene muchos estudios y demás, pero entraré desde luego. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hola, hola. Hola. Bueno, adelante. No, yo quiero intervenir para darle los agradecimientos al maestro, porque ahora entiendo
porque yo toda mi vida sentí inclinación por la pintura, pero fui pésima dibujante. Cuando yo conocí al maestro, conocí las obras de la mamá y mi admiración, que ella empezó a pintar como a los 60 y pico de años, yo me sentí inspirada por ella. Y yo le dije, pero el problema mío es que yo no sé dibujar. Y él me dijo, es que para ser buen artista no se necesita dibujar. Y ahora en esta conferencia me quedó clarito por qué me impulsó tanto a que empezara a pintar. Ya llevo casi 3 años pintando con él y he hecho cosas bonitas, pero donde no lo hubiera conocido, seguro que no hubiera empezado a pintar. Yo le agradezco infinitamente este impulso que me ha dado y las obras tan bonitas que he realizado. Le tienes que dar las gracias, Luz Marina, al mini proyectorcito que cabe en la palma de la mano. Con eso has proyectado los dibujos de tus pinturas extraordinarias. Exacto. Sin ser buena dibujante, estoy haciendo unas maravillosas. Eres buena pintora, tienes muy buen sentido del color. ¿Qué nos están mostrando ahí? Yo le quería mostrar al maestro esta obra que la tengo en el celular. Qué bien. Esta obra se llama Violencia Cotidiana. Acércala es más. Un cono. Cuando sí. la época en que estábamos en esa violencia tan horrible, dijo, mami, la violencia se volvió como comer cono. Sí, sí. Este cono vendió por ahí 100. Es una belleza esta obra. Qué bien. Mire, se valió de los recursos modernos, sí. que es el de poderla reproducir fácilmente para hacerla asequible a mucha gente. Y mire, o sea, ¿qué diciente eso? Porque realmente nos estamos derritiendo con la violencia. Exacto. ¿Sí? Es eso, o sea, eso es un trabajo de creatividad enorme. Enorme. Él inclusive, José, hace su propio lienzo. Sí. Con un mundo de pegotes y de polvos, y él prepara el lienzo y ahí pinta. Sí, sí, sí. Bueno, eso cada cual, porque a veces en las universidades le llenan a uno la cabeza de tantos cuentos y finalmente, ¿sabe con qué preparo yo mis lienzos? Con pintura coraza de pintuco. Ah, sí, y saqué una conclusión. Si Pintuco te garantiza que esa pintura te va a durar 10 años perfecta en una fachada al sol y al agua, entonces ¿cómo será? Imagínese guardado en un lienzo guardado. Sí, claro. Es eterno. Yo muchas de esas cosas las aprendí con el maestro Armando Villegas, que él era un gran investigador y él a mí me enseñó mucho, mucho. Y entonces a uno ser inquieto, a ser rebelde. Pero claro que yo no descalifico pues los preparados que hace su hijo, pues no. Claro, ni más faltaba pues. Vamos a dar por concluida entonces nuestra conferencia y vamos a pedirle el favor a Augusto y a Pascual que en 2 minutos que tienen cada uno, por favor, hagan un resumen porque vamos a dar entrada al padre Homer Giraldo que ya está listo para la misa. Augusto, adelante, y Pascual cierra. Sí, gracias. Doctor Montoya, perdona que no le di la palabra. No, que hable él, no pasa nada. Pascual, adelante. Sí, bueno, realmente la gran conclusión de mi intervención pues gira alrededor de lo que debemos ser todos los seres humanos, porque realmente todos debemos ser artistas. Unos somos realizadores de obras tangibles, pero cualquier ser que deposite sus ojos sobre algún elemento visual tiene que verlo con ojo artístico. No dejarse imponer cosas, que es que la moda es esto, o que la moda es aquello, que es que ya ahora el minimalismo, que los recargamientos, que todo eso, no. O sea, ser muy rebeldes y estar preparados porque cada vez va a ser más la presión de esos dominadores, de esos amos que yo llamo, para que vamos reduciendo la capacidad crítica, la capacidad de reacción frente a lo que ellos están pretendiendo con el ser humano. Pascual, muchísimas gracias por tu exposición. Muchísimas gracias a todos los participantes. Reinvitable. Vamos a continuar enseguida
con la Santa Misa. Vamos a continuar enseguida con la Santa Misa y luego